El agente Adam Lawson pensaba que solo estaba llevando a su padre, un veterano solitario en silla de ruedas, al refugio de animales Evergreen para animarlo. Pero en cuanto llegaron a la última jaula, todo cambió. Dentro, un pastor alemán maltrecho gruñía y se golpeaba contra los barrotes hasta que Adam se acercó. Entonces, el perro se quedó inmóvil, bajó la cabeza y gimió como si hubiera visto un fantasma. En su collar oxidado había una sola palabra: Blitz, el mismo compañero canino que había sido declarado muerto en un accidente en un cañón hace 2 años. ¿Cómo había sobrevivido este perro? ¿Por qué había desaparecido sin dejar rastro? ¿Y aún recordaba al hombre que una vez lo llamó hermano? Lo que sucederá a continuación te hará llorar y volver a creer en las segundas oportunidades. Antes de comenzar, por favor, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Cuéntanos desde dónde nos ves. Indica tu ciudad en los comentarios a continuación. Gracias desde el fondo de nuestro corazón. La nieve había comenzado a caer de nuevo sobre Evergreen Valley, suave e implacable, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Las carreteras estaban cubiertas de blanco y todos los tejados brillaban bajo la tenue luz de una mañana nublada en Montana. Una solitaria camioneta de la policía avanzaba por el barro, con los limpiaparabrisas apartando la fría neblina. En el interior, el agente Adam Lawson, de 29 años, mantenía una mano en el volante y la otra descansaba ligeramente sobre el manillar desgastado de la silla de ruedas de su padre, plegada en el asiento trasero. Adam era alto y de hombros anchos, con el pelo castaño oscuro, salpicado de canas cerca de las sienes, un signo de estrés demasiado prematuro para su edad. Llevaba la chaqueta de invierno de la Marina cerrada hasta la barbilla y su placa brillaba débilmente en la luz grisácea. Tenía el aspecto de un hombre que había visto más de lo que quería y hablaba menos de lo que sentía. El asiento del copiloto vacío a su lado le recordaba demasiado a su madre. En la parte trasera, Frank Lawson, de 68 años, estaba sentado en silencio, mirando por la ventana. El anciano era delgado, curtido por los años de servicio. Frank, un condecorado veterano de la Guerra del Golfo, había tenido en otro tiempo una postura de hierro, pero ahora, sentado en su silla de ruedas, parecía más pequeño, como si el tiempo lo hubiera doblado hacia adentro. Llevaba una chaqueta de campo verde oliva, con parches descoloridos, un gorro de lana calado y unos gruesos guantes que cubrían unas manos que temblaban ligeramente por la edad y el dolor. Desde que su esposa Margaret había fallecido ese otoño, el silencio se había convertido en su tercer pasajero. Adam carraspeó suavemente. «Papá, he oído que este refugio tiene algunos perros rescatados por la patrulla de carreteras. Pensé que te gustaría verlos». Frank no apartó la vista de la ventana. «No necesito otro perro, hijo. Lo que necesito es que tu madre vuelva». Adam apretó el volante con más fuerza. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero mamá no habría querido que te quedaras solo en esa casa». El todoterreno se detuvo en un aparcamiento de grava cubierto de montones de nieve. Un letrero de madera decía «Refugio de Animales Evergreen», en pintura azul que se había descascarillado con el paso del tiempo. El edificio que había detrás era bajo y largo, con las ventanas empañadas por el calor del interior. Desde fuera, los débiles ecos de los ladridos se filtraban a través de las paredes como un coro de almas olvidadas. Adam aparcó, salió al frío y desplegó la silla de ruedas junto a la puerta de su padre. Las ruedas crujían sobre el hielo mientras ayudaba a Frank a acomodarse. Los copos de nieve se posaban en el ala del sombrero del anciano y se derretían en gotas plateadas en sus mejillas. «Hagámoslo rápido», murmuró Frank con voz ronca. En el interior, el refugio olía a desinfectante y pelo mojado. El aire era denso, pero cálido, y zumbaba con el murmullo de las luces fluorescentes. A lo largo del pasillo se extendía una fila de jaulas de acero, cada una con una historia que esperaba ser reescrita. Una mujer salió de la trastienda empujando un cubo con una fregona. La doctora Emma Hayes, de 32 años, era alta, con el pelo castaño rojizo recogido en una coleta suelta y un rostro amable que transmitía tanto calidez como cansancio.
Llevaba una bata cubierta por un chaleco acolchado y, un estetoscopio colgaba de su cuello como una insignia de autoridad silenciosa. Levantó la vista cuando sonó el timbre. «Vaya, mira quién ha desafiado la ventisca», dijo con una sonrisa. «Bienvenido a Evergreen. ¿Has venido a adoptar o solo a hacernos compañía?» Adam sonrió levemente. Quizás un poco de ambas cosas. «Este es mi padre, Frank». Emma saludó respetuosamente al anciano con la cabeza. «Señor, aquí tenemos muchos compañeros que estarían encantados de conocer a un veterano». Frank resopló. «Estarían mejor sin mí». La sonrisa de Emma no se alteró. A veces son los quebrantados los que se curan unos a otros. Las palabras resonaron mientras los guiaba por el pasillo. Los perros ladraban, movían la cola y arañaban las puertas metálicas con las patas. Cada jaula por la que pasaban contenía ojos que pedían atención. Adam se detenía de vez en cuando y les dirigía unas palabras amables, pero Frank mantenía la mirada fija al frente. Cuando llegaron al final de la fila, Emma se detuvo. «Este es diferente», advirtió en voz baja. En la última jaula había un pastor alemán más grande que la mayoría. Su pelaje estaba enmarañado, con manchas grises y negras. Tenía una cicatriz en la oreja izquierda y su pecho subía y bajaba con un ritmo tenso. Los ojos ámbar del perro se clavaron en los de Adam en cuanto se acercó. Un gruñido sordo retumbó en su garganta. Una advertencia, profunda, vivo. Adam se quedó paralizado. Había algo en ese sonido que no solo le resultaba familiar. Lo recordaba. «Tranquilo», dijo Emma en voz baja, manteniendo la distancia. «Ha pasado por muchas cosas. Llegó hace unos meses, delgado, medio salvaje, no dejaba que nadie lo tocara. Ranger lo encontró cerca de Elk Ridge después de una tormenta. Lo llamamos Blitz». El nombre golpeó como una chispa en el pecho de Adam. Se le cortó la respiración. «Blitz», repitió. «Unidad Can 947. Emma frunció el ceño. «¿Lo conoces?» Adam se acercó, ignorando el gruñido de advertencia. Su mano enguantada agarró los fríos barrotes. «Era mi compañero», susurró. «Lo perdimos en el accidente del cañón hace 2 años. El coche explotó antes de que pudiera llegar hasta él». Las orejas de Blitz se movieron. El gruñido se convirtió en un gemido. Lentamente, el perro se puso de pie, con los ojos fijos en el rostro de Adam. Por un instante, el mundo se quedó en silencio. No se oían ladridos, ni zumbidos, ni ningún otro sonido, salvo el leve temblor del reconocimiento. «Blitz». Adam se agachó y su aliento empañó el metal que los separaba. «Soy yo». El pastor alemán dio un paso adelante y apoyó el hocico en los barrotes. Movió la cola una vez, con incertidumbre, y luego otra. Cuando Adam extendió la mano, Blitz no la mordió. Se inclinó hacia ella. Los ojos de Emma se suavizaron. «Que me parta un rayo», murmuró. Frank se acercó, en silla de ruedas, y estudió al animal con el escrutinio de un soldado. «¿Dices que esa bestia solía trabajar contigo?» Adam asintió, todavía incrédulo. «Me salvó la vida más de una vez. Pensábamos que había muerto en ese accidente». Frank se inclinó hacia él. Parece que el destino tenía otros planes. Emma se agachó junto a ellos. «No está listo para ser adoptado. Al menos, no por el público. Trastorno de estrés postraumático, agresividad por la comida, todo eso. Pero si ustedes dos tienen una conexión...» Adam no dudó. «Nos lo quedaremos». Frank levantó las cejas. «Hijo, no he venido aquí para...» Adam se volvió hacia él. «Papá, míralo. Es como tú. Ha pasado por el fuego y ha vuelto solo. Quizás sea lo que ambos necesitamos». Frank abrió la boca para discutir, pero se calló cuando Blitz lo miró directamente. La mirada del perro era firme, casi humana. Frank suspiró y bajó los hombros. «Está bien», murmuró, «pero si muerde mi silla, es tu problema». Emma se rió entre dientes. «Yo me encargaré del papeleo. Tendrás que firmar un acuerdo de acogida temporal y traerlo de vuelta para una evaluación en 30 días». Mientras ella desaparecía en su oficina, Adam se quedó arrodillado junto a la jaula. Blitz apoyó la cabeza contra los barrotes y Adam le acarició el pelaje enmarañado entre las orejas. El ligero olor a ceniza aún se aferraba al pelaje del perro, un fantasma de aquel incendio en el cañón. «Hola, compañero», susurró Adam.
Supongo que ninguno de los dos quedó enterrado. Afuera, el nieve se intensificaba, golpeando suavemente contra las ventanas. Frank observaba la escena con una expresión indescifrable, pero sus manos, esas manos temblorosas, se habían quedado quietas. Unos minutos más tarde, Emma regresó con los formularios. ¿Seguro que estás listo para esto?, preguntó. Adam asintió. Sí, es de la familia. Cuando se abrió la puerta, Blitz no salió corriendo. Avanzó lentamente, con los músculos tensos y la cabeza gacha, como si cruzara un umbral de vuelta al recuerdo. Adam le enganchó una nueva correa al collar y lo guió hacia la salida. Al pasar por el vestíbulo, todos los demás perros se quedaron en silencio. Las patas de Blitz resonaban contra las baldosas como pasos mesurados de otra vida. Afuera, el aire frío los golpeó con fuerza y claridad. Frank esperaba junto al todoterreno. La rampa se bajó. Blitz dudó en la puerta, mirando alternativamente al hombre y al asiento. No pesas mucho, dijo Adam en voz baja. He llevado cosas más pesadas. Blitz saltó al interior, dio una vuelta antes de acurrucarse en el asiento. Sus ojos siguieron a Frank como si sintieran su dolor. El viaje a casa fue tranquilo. Solo el zumbido de los neumáticos y la respiración lenta de Blitz llenaban el coche. Adam mantuvo una mano en el volante y la otra cerca de la cabeza del perro, asegurándole sin palabras que ahora estaba a salvo. Cuando giraron hacia Juniper Lane, la nieve se había convertido en una fina llovizna. La casa de los Lawson se encontraba al final, una modesta casa de madera, con la luz del porche parpadeando en medio de la tormenta. Adam aparcó y abrió la puerta. Blitz salió, olfateando el aire, con el rabo bajo pero firme. Frank avanzó lentamente. «Lo recuerda», murmuró cuando Blitz se detuvo junto a los escalones del porche y miró hacia atrás, esperándolos. Adam sonrió levemente. «Sí», dijo, «recuerda lo que se siente al estar en casa». Al cruzar el umbral, el calor de la casa los envolvió. En algún lugar lejano, una campana de viento sonó suavemente. Blitz dio unos pasos hacia la sala de estar y se detuvo frente a la foto enmarcada de Margaret que había sobre la repisa de la chimenea. Inclinó la cabeza, movió las orejas una vez y luego se acostó debajo de ella. Frank lo miró fijamente, con los ojos vidriosos. «Parece que vuelve a tener compañía», susurró. Y por primera vez en meses, Adam vio sonreír a su padre. La primera noche con Blitz fue como caminar sobre hielo fino, en silencio, con incertidumbre, con cada sonido resonando con demasiada fuerza en la oscuridad. La casa de Juniper Lane siempre había sido tranquila, pero ahora tenía un nuevo ritmo, el suave golpeteo de las garras en el suelo, el inquieto deambular de un perro atormentado por los recuerdos. Frank se quedó en la sala de estar, con la silla de ruedas girada hacia la chimenea. El resplandor naranja proyectaba largas sombras sobre su rostro arrugado, y su vieja chaqueta militar le colgaba, holgada de los hombros. Adam se sentó cerca, fingiendo leer el informe de la tarde en su teléfono, aunque sus ojos no dejaban de mirar a Blitz, que no se había movido de la alfombra bajo la repisa de la chimenea. La mirada de Blitz estaba fija en la foto enmarcada de Margaret Lawson, la difunta esposa de Frank. En la foto, ella sonreía, sosteniendo un ramo de lilas, con la mano apoyada en el hombro de Frank. El pastor alemán miró fijamente la imagen y dejó escapar un sonido bajo y tembloroso. No era un gruñido, sino un suave gemido, casi como si reconociera algo en su rostro. La mano de Frank se tensó sobre el reposabrazos de su silla. «Lleva 10 minutos haciendo eso», murmuró con voz ronca por el cansancio. «¿Qué está viendo, hijo?» Adam cerró el teléfono y lo dejó a un lado. «Quizás solo sea un reflejo», dijo, aunque la forma en que Blitz tenía las orejas caídas le indicaba que era algo más que eso. Después de cenar, 2 platos de estofado y un cuenco sin tocar cerca de Blitz, Adam intentó convencer al perro para que comiera. Blitz olisqueó la comida una vez y luego se dio la vuelta, volviendo a la foto. Frank exhaló profundamente. «Has traído a casa un fantasma», murmuró, «no una mascota». Más tarde esa noche,
Mientras el viento sacudía las ventanas y el aguanieve comenzaba a golpear el cristal, Blitz yacía junto a la puerta, con la cola inmóvil y los ojos entreabiertos. Adam acababa de empezar a dormitar en el sofá cuando ocurrió. El estruendo de los fuegos artificiales en la distancia. El perro levantó la cabeza de golpe, moviendo las orejas. Se produjo otra explosión, esta vez más cercana, y Blitz se incorporó de un salto con un ladrido ahogado. Antes de que Adam pudiera moverse, Blitz se abalanzó hacia la ventana, con las garras deslizándose por el suelo. Se estrelló contra la pared, jadeando, con los ojos desorbitados y el cuerpo temblando. «¡Blitz!», gritó Adam poniéndose de pie de un salto. El perro no lo oyó. Estaba de vuelta en el cañón, atrapado en el eco del fuego y el metal. Con el rabo entre las patas y la respiración entrecortada, se estrelló contra una silla y se quedó paralizado en un rincón, gruñendo a fantasmas que solo él podía ver. Adam se arrodilló, con voz firme pero suave. «Hola, amigo, soy yo. ¿Estás a salvo?». Se acercó poco a poco, dejando que Blitz captara su olor. Cuando su mano finalmente alcanzó el cuello del perro, Blitz se estremeció y luego apoyó la cabeza en el hombro de Adam. Adam lo rodeó con ambos brazos, sintiendo el temblor que recorría el cuerpo del perro. «Ya pasó», le susurró. «Lo has conseguido». Frank se había acercado en su silla de ruedas, con las arrugas de la frente cada vez más profundas. «No está destrozado», dijo en voz baja. «Está recordando». Adam miró a su padre. «¿Qué quieres decir?». Los ojos de Frank estaban distantes, fijos en el fuego titilante. «He visto esa mirada antes. Irak, 1991. Perdía un hombre de mi unidad durante una incursión nocturna. A la mañana siguiente, mi amigo Tom se sentó allí como ese perro, mirando fijamente a la nada, sobresaltándose con cada ruido. No se puede entrenar para que lo supere. Hay que ayudarle a atravesarlo. Respiró lentamente. Su voz era baja y grave. La mente no olvida lo que el cuerpo ha sobrevivido. Solo lo esconde hasta que algo lo suficientemente fuerte lo despierta. Adam escuchó, dándose cuenta de que nunca había oído a su padre hablar tanto sobre la guerra. El anciano siempre había sido hermético, un cofre de recuerdos tácitos. Ahora, al verlo estudiar a Blitz, Adam vio un destello de reconocimiento, como dos soldados que compartían la misma cicatriz a través del tiempo. Frank asintió con la cabeza hacia el perro tembloroso. «No es débil. Es como tú después del cañón. Ambos regresaron, pero parte de ustedes se quedó atrás». Las palabras impactaron más de lo que Adam esperaba. Miró a Blitz recordando el olor a goma quemada y gasolina, el sonido de su compañero gritando por la radio antes de que la explosión lo cortara. Había enterrado aquella noche bajo el trabajo, fingiendo que el deber podría ahogarla. Pero ahora, sentado en el tranquilo resplandor del fuego, sentía la verdad asentarse en su pecho como ceniza. La respiración de Blitz se ralentizó, con la cabeza pesada sobre el regazo de Adam. Frank se inclinó hacia adelante, pasando una mano cautelosa por el lomo del perro. «Tranquilo, soldado», murmuró. «Estás entre los tuyos». Pasaron las horas y la tormenta exterior volvió a amainar. Blitz finalmente se durmió, estirado sobre la alfombra, con el cuerpo temblando ocasionalmente por sueños que Adam solo podía imaginar. Frank bostezó, agotado por el cansancio. «Supongo que se quedará», murmuró, girando su silla de ruedas hacia el pasillo. «A tu madre le habría gustado. Siempre tuvo debilidad por los que no se rendían». Adam sonrió levemente. «Entonces supongo que este es su lugar». Antes de irse a la cama, Adam cubrió a Blitz con una manta vieja y dejó la lámpara encendida con una luz tenue, pero le costó conciliar el sueño. Durante toda la noche, oyó ruidos lejanos, el movimiento de las patas, los suaves gemidos de un perro que revivía un campo de batalla. Por la mañana, Evergreen Valley estaba bañada por una pálida luz solar. La escarcha brillaba en las ventanas y el mundo parecía casi limpio. Adam preparó café mientras Frank leía el periódico. La expresión del anciano era más alegre, aunque su voz seguía teniendo el mismo tono áspero.
¿Crees que te recuerda? Creo que lo recuerda todo, dijo Adam. Blitz entró en la cocina con la cabeza gacha, pero con la mirada más tranquila. Cuando Frank se agachó y le ofreció una tostada, el perro dudó y luego la tomó suavemente de su mano. Era una pequeña victoria, pero hizo que Frank sonriera por primera vez en semanas. Mientras Adam se preparaba para irse a su turno, se detuvo en la puerta y observó a su padre y a Blitz sentados juntos a la luz de la mañana. La radio sonaba suavemente de fondo, una vieja melodía country que Margaret solía tararear durante un buen rato. Adam vio algo parecido a la paz, pero cuando salió, el sonido de un motor de motocicleta lejano retumbó en el valle. Dentro, Blitz aguzó las orejas y se tensó, con un gruñido grave resonando en lo profundo de su pecho. Frank lo miró, desconcertado. ¿Qué pasa, chico? Blitz se volvió hacia la ventana, con la cola rígida y los ojos oscuros y alertas, como si algo allá afuera, en la blanca extensión, lo hubiera llamado. Adam miró hacia atrás desde el porche, inquieto. Quizás los fantasmas no solo vivían en los cañones, quizás te seguían a casa. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma en la casa de los Lawson. Blitz había dejado de gruñir ante el más mínimo ruido, aunque seguía evitando los movimientos bruscos y los espacios cerrados. Adam pasaba más horas en el trabajo, dejando a Frank y Blitz solos casi todas las mañanas. Para un hombre que había pasado meses sin hablar con nadie más que con su radio, la compañía le resultaba incómoda al principio. Frank solía acercarse en silla de ruedas a la ventana delantera, con el periódico en el regazo, fingiendo no darse cuenta de que el perro estaba sentado junto a la puerta. Blitz también fingía no verlo. Era una tregua silenciosa, que solo se rompía cuando Frank intentaba rellenar su taza de café y la silla de ruedas se enganchaba en el borde de la alfombra. La taza se resbalaba y el líquido caliente se derramaba por el suelo. Maldecía entre dientes, buscando a tientas la toalla que había sobre la encimera. El ruido sobresaltaba a Blitz, que saltaba con las orejas aplastadas. Frank suspiró. «Tú y yo, ¿eh?» Se inclinó hacia adelante, tratando de alcanzar la toalla, pero la rueda resbaló sobre las baldosas mojadas. La silla se inclinó. Antes de que pudiera agarrarse a la encimera, el mundo giró de lado y cayó, golpeando el suelo con un fuerte ruido sordo. Por un instante todo se congeló. Luego se oyó el suave rasguño de unas garras. Blitz se apresuró a acercarse, con las patas resbalando sobre las baldosas. El perro presionó su pecho contra el costado de Frank, estabilizándose, con su cálido cuerpo encajado bajo el brazo del hombre, como si intentara levantarlo. Frank parpadeó con incredulidad. «Tranquilo, chico, no pasa nada». Blitz no se apartó. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, con los músculos tensos y la respiración acelerada. Frank se apoyó en la encimera para incorporarse, mientras el perro permanecía a su lado. Fue incómodo y complicado, pero cuando Frank finalmente consiguió sentarse en la silla, Blitz suspiró y se sentó a su lado, moviendo la cola una vez. Frank soltó una carcajada. «Vaya, maldita sea», susurró. «¿No creías que eras capaz?» Por primera vez desde el funeral de Margaret, risa sonó sincera. Cuando Adam llegó a casa esa tarde, encontró a su padre leyendo en la sala de estar con Blitz tumbado a sus pies. La imagen lo dejó helado. «¿Qué ha pasado aquí?» Frank no levantó la vista del periódico. «Tu madre decidió hacer de enfermera. Me atendió antes de que me rompiera algo que no puedo arreglar». Le dio un suave tirón a la oreja de Blitz. El perro se quedó quieto, pero parpadeó con satisfacción. «Supongo que es más inteligente de lo que parece». Adam se arrodilló junto a ellos. Parece que ha encontrado a su persona. Frank se encogió de hombros, tratando de ocultar la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. «No empieces, no soy de los que se encariñan». Esa noche, Blitz siguió a Frank al estudio y se tumbó cerca de la silla mientras el anciano escuchaba el zumbido estático de su emisión militar nocturna. Era un viejo ritual. Frank sintonizaba la radio de onda corta para encontrar señales lejanas, voces de bases y barcos al otro lado del mundo. El sonido solía calmarlo, pero esa noche era diferente.
Blitz levantaba la cabeza cada vez que una voz masculina salía por el altavoz. Inclinaba las orejas y fruncía el ceño como si estuviera buscando a alguien. Frank se agachó y le acarició la cabeza. ¿También oyes a los fantasmas?, le preguntó en voz baja. Blitz se inclinó hacia él, apoyando con firmeza el peso de su cabeza contra la rodilla de Frank. 2 días después, la doctora Emma Hayes pasó a hacer un seguimiento. Llegó con su parca granate y su bufanda de lana, con las mejillas sonrojadas por el frío. Llevaba una pequeña bolsa con suministros veterinarios. Sonrió cuando Blitz apareció en la puerta en lugar de esconderse. «Bueno, eso es un progreso», dijo. Frank, sentado cerca con una manta sobre las rodillas, asintió cortésmente. «Se está comportando mejor de lo que esperaba. Me salvó el pellejo el otro día». Emma se agachó y le revisó las orejas y las patas a Blitz. «Ahora tiene un guardián. Señor Lawson, parece más tranquilo cuando está con usted». Le dio una golosina a Blitz, que la aceptó con delicadeza de su mano. «Sabe, los perros como él, los que han sufrido traumas, a veces se vinculan con personas que comparten el mismo tipo de tranquilidad. Quizás siente algo familiar en usted». Frank ladeó la cabeza. «¿Estás diciendo que soy un animal herido?» Emma sonrió. «No lo somos todos, señor». Adam se rió desde la puerta. «Deberías haberlos visto la otra noche. Parecían 2 soldados de guardia». Frank puso los ojos en blanco. «Sigue hablando, hijo, y haré que te muerda la placa». Emma se rió suavemente. «Creo que te defendería antes de hacer eso». Pasaron la siguiente hora discutiendo el plan de comportamiento de Blitz. Paseos regulares, órdenes suaves, nada de ruidos repentinos. Cuando Emma finalmente recogió sus cosas, Blitz la siguió hasta la puerta, pero se detuvo a mitad de camino y miró hacia Frank antes de volver a su lado. Ella se dio cuenta y sonrió con complicidad. Después de que Emma se marchara, la luz de la tarde se desvaneció en el gris silencio del invierno. Adam había vuelto a la comisaría, dejando al padre y al perro solos de nuevo. Frank se dirigió en silla de ruedas al porche trasero, dejando que el aire frío le acariciara la cara. Blitz le siguió, con la cola baja. «Puedes salir», murmuró Frank. «De todos modos, no puedo echarte». El porche daba al jardín vecino, donde la risa de un niño rompió de repente el silencio. Frank giró su silla para ver a Ricky Monroe, el niño de 10 años que vivía 2 casas más abajo. El niño tenía el pelo rubio, pecas y una férula metálica en la pierna derecha. Llevaba una sudadera roja con capucha demasiado grande y utilizaba un par de muletas para mantener el equilibrio mientras lanzaba una bola de nieve hacia un árbol. Falló por completo y la bola se desintegró en polvo. «Buenas tardes, señor Lawson», saludó Ricky, con el aliento formando vapor en el aire. «¿Es su perro?» Frank asintió. «Es Blitz, no te acerques demasiado. Todavía está aprendiendo a distinguir quién es amigo y quién no». Ricky sonrió. «Parece uno de esos perros policía. Y tiene un nombre genial». Se acercó cojeando unos pasos, apoyándose en las muletas. «¿Puedo acariciarlo?» Frank dudó. Mejor no todavía, pero Blitz ya había dado un paso adelante, con las orejas alerta y el cuerpo rígido. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. Ricky se quedó paralizado. «Lo siento», murmuró, retrocediendo. Frank tiró suavemente de la correa. «Tranquilo, Blitz, solo es un niño». El pelaje del perro se erizó antes de que finalmente se diera la vuelta y se sentara junto a la silla. Frank suspiró. «Supongo que todavía le quedan algunos fantasmas». Ricky asintió, con una pizca de decepción en el rostro. «No pasa nada, señor. Mi abuelo es igual. Dale tiempo». Volvió a sonreír antes de cojear hacia su jardín. Cuando se hubo ido, Frank miró a Blitz. «No te está costando hacer amigos, ¿verdad?», dijo en voz baja. Blitz levantó la vista y por un momento Frank creyó ver culpa en esos ojos ámbar. Se inclinó hacia adelante y puso su mano curtida sobre la cabeza del perro. «No pasa nada, lo entiendo. El mundo es ruidoso cuando has visto demasiado». Esa noche, Adam llegó a casa y encontró a Blitz durmiendo junto a la silla de Frank, con la cabeza apoyada en la bota del anciano.
Frank estaba medio dormido, con la radio murmurando suavemente a su lado. Adam no los despertó. Se quedó en la puerta observando a la insólita pareja, un soldado herido y un perro policía marcado por las cicatrices, que encontraban la paz en el silencio compartido. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo el patio con un lento silencio blanco. Al otro lado de la valla, la risa de Ricky resonaba débilmente en la oscuridad, sin saber que el perro gruñón de al lado ya lo miraba de otra manera. Menos miedo, más curiosidad, y dentro de la casa de los Lawson, por primera vez en mucho tiempo, el calor superaba a los fantasmas. A finales de febrero, la nieve se había reducido, dejando pequeños trozos de hielo esparcidos por el patio de los Lawson. Los días eran ahora más largos, aunque el frío seguía flotando en el aire como un fantasma obstinado. Frank pasaba la mayor parte de las mañanas en el porche, con una manta sobre las rodillas y una taza de café humeante entre las manos. Blitz yacía a su lado, con la cabeza apoyada cerca de una de las ruedas de la silla de ruedas. Se había convertido en su tranquilo ritual, el hombre y el perro, ambos encontrando consuelo en el ritmo de la respiración del otro. En la segunda semana, Frank volvió a fijarse en el niño de al lado. Ricky Monroe, de 10 años, pequeño para su edad, pero lleno de obstinada determinación, solía estar fuera con sus muletas. Su padre, un mecánico de camiones que trabajaba muchas horas fuera de la ciudad, rara vez estaba en casa. Ricky solía llevar una sudadera roja con capucha, la misma todos los días, con las mangas desgastadas por el uso. La férula metálica de su pierna derecha brillaba débilmente cuando le daba la luz del sol. Frank se daba cuenta de que se sentía solo, pero la energía del niño tenía un brillo que le recordaba la juventud, antes de que el mundo te enseñara a proteger tu corazón. Ricky empezó a aparecer junto a la valla después del colegio, con una pequeña bolsa de papel en la mano. «Hola, señor Lawson», le saludó una tarde, sonriendo a pesar del frío. «Le traje algo a Blitz. Mi mamá horneó galletas de mantequilla de maní para nuestro perro una vez. Dijo que a los perros les encantan». Frank sonrió levemente. «Eso es tan... Bueno, este es exigente. Puedes intentarlo, pero no acerques demasiado los dedos». Ricky se rió, y su aliento formó pequeñas nubes en el aire. Partió una galleta por la mitad y la lanzó suavemente por encima de la cerca. Blitz se puso de pie, con las orejas hacia adelante y la cola rígida. Durante un momento no se movió. Luego caminó lentamente hacia la galleta, la olisqueó y la cogió entre los dientes sin gruñir. Ricky aplaudió. «¿Ves? Ya le caigo bien». «No te hagas el listo, chico», le advirtió Frank, pero su voz transmitía una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Durante los días siguientes, Ricky volvió a la misma hora, siempre con una bolsa de papel en la mano. Algunos días eran trozos de perrito caliente, otros días lonchas de jamón. Se sentaba con las piernas cruzadas en la nieve, con las muletas a su lado, y le contaba a Blitz historias sobre su colegio, sus cómics favoritos y cómo quería ser bombero algún día, a pesar de que su pierna le dificultaba correr. Blitz lo observaba desde unos metros de distancia, con la cabeza inclinada y moviendo la cola de vez en cuando, sumido en sus pensamientos. Frank solía fingir que leía durante estas visitas, pero apenas movía el periódico. Había algo reconfortante en ver a ese chico hablar con el perro que antes rechazaba a todo el mundo. Llenaba el aire de una especie de paz que no se había dado cuenta de que echaba de menos. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Ricky volvió a aparecer, cojeando un poco más de lo habitual. Apoyó las muletas contra la valla, se sentó y sacó un pequeño sándwich del bolsillo. «Mamá dice que debería dejar de malgastar comida en tu perro». Bromeó, pero ella no sabe que ahora es mi mejor amigo. Blitz se quedó cerca del porche, indeciso. El viento llevaba la voz de Ricky, suave y llena de sinceridad. «Puedes acercarte si quieres, ya no tengo miedo». Frank levantó la vista de su silla y sintió que se le encogía el pecho. Blitz dudó, dio un paso cauteloso y luego otro. Sus uñas hacían clic sobre el suelo helado. Se detuvo junto a Ricky y se sentó lo suficientemente cerca como para que el niño pudiera alcanzarlo.
Ricky se quedó paralizado, sin querer arruinar ese frágil momento. Luego, lentamente, extendió su pequeña mano. Blitz la olisqueó, con su cálido aliento empañando el aire, y en lugar de apartarse, presionó ligeramente la cabeza contra la palma de Ricky. El rostro del niño se iluminó. «Hola, Blitz», susurró. «No das tanto miedo». Acarició el pelaje del perro con los dedos. Blitz se quedó quieto, con los ojos entrecerrados, como saboreando esa simple amabilidad. Desde el porche, la visión de Frank se volvió borrosa. Parpadeó con fuerza, fingiendo que solo era el viento. Pero no era eso. Lo que veía no era solo un niño y un perro. Era el reflejo de algo más profundo. Dos almas rotas que encontraban el valor para volver a confiar. Recordó el desierto, el sonido de los disparos, el caos y el momento en que un compañero soldado lo había arrastrado lejos de la explosión que le había arrancado las piernas. «Vas a llegar a casa, Frank», le había gritado su amigo. Y así fue, pero él no lo consiguió. Ese momento se le había grabado a fuego. Y ahora, al ver la mano de Ricky descansando sobre la cabeza de Blitz, Frank finalmente entendió lo que su amigo había querido decir. Llegar a casa no solo significaba sobrevivir, significaba aprender a vivir de nuevo. Cuando Adam llegó a casa más tarde esa noche, encontró a su padre inusualmente callado, mirando por la ventana. «¿Estás bien, papá?» Frank asintió lentamente. Hoy dejó que el niño lo tocara. «¿Blitz? Sí». La voz de Frank se quebró ligeramente. Era como ver cómo dos piezas del mismo rompecabezas se encontraban. Adam sonrió. «Es una buena noticia». Frank se volvió hacia él. ¿Alguna vez has pensado que algunas cosas están destinadas a suceder dos veces? Quiere hacernos daño y quiere curarnos. Adam frunció el ceño suavemente. «¿Qué quieres decir?» Frank negó con la cabeza. «Nada. Solo un viejo que habla demasiado». A la mañana siguiente, Adam se sirvió un café antes de ir al trabajo. Sobre la encimera había un «Intiyatam», sobre azul pálido, con el sello de la Asociación de la Policía Estatal. Dentro había una invitación formal, servicio conmemorativo anual para los oficiales caídos y las unidades Ken 9. Dead Man's Canyon Site. El corazón de Adam dio un vuelco al leer la ubicación. Habían pasado 2 años, pero el nombre aún le traía recuerdos dolorosos y culpa. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su chaqueta. Blitz, tumbado junto a la mesa, levantó la cabeza y movió las orejas, como si sintiera el cambio en los latidos del corazón de Adam. Frank se dio cuenta. «¿Qué es eso?» «Solo una invitación a un memorial», respondió Adam con indiferencia. «Para el cañón». Los ojos de Frank se oscurecieron. «¿Estás pensando en ir?» «No lo sé», admitió Adam. «No estoy seguro de que Blitz pueda soportarlo». Frank dio un sorbo a su café. «Quizá por eso, precisamente, deberías hacerlo». Adam frunció el ceño. «Ya has visto cómo reacciona ante los ruidos fuertes. Ese lugar podría destrozarlo de nuevo». «O podría ayudarle a recordar que ya no está allí», respondió Frank. «A veces hay que volver a atravesar el fuego para saber que se ha extinguido». La conversación terminó ahí, pero Adam estuvo pensando en ello todo el día. En el trabajo, no podía dejar de ver el cañón, los restos retorcidos, las llamas, el collar de Blitz tirado en el suelo. Intentó enterrar la imagen bajo el papeleo y los informes, pero permaneció con él como un eco. Esa noche, después de cenar, Adam encontró a Blitz durmiendo cerca del sofá. Las patas del perro se movían nerviosas en sueños inquietos, y su garganta emitía suaves gemidos. Adam se sentó a su lado y le acarició la espalda. «¿Te gustaría volver?», le susurró. Blitz se movió, abrió los ojos brevemente y le dio un empujoncito en la mano con el hocico. Parecía una respuesta. Mientras tanto, en la casa de al lado, Ricky estaba sentado en la ventana de su dormitorio, mirando hacia el tenue resplandor de la casa de los Lawson. Apenas podía distinguir la silueta de Blitz a través de las cortinas. «Buenas noches, amigo», dijo en voz baja. «Hasta mañana». Y dentro de la sala de estar de los Lawson, Frank apagó la radio y escuchó el silencio tranquilo, solo interrumpido por la respiración constante de Blitz. Por primera vez en meses, ese sonido no le recordaba la pérdida. Le recordaba la vida.
La mañana del funeral llegó con una luz pálida que se derramaba sobre las crestas cubiertas de nieve del Valle Evergreen. Adam se paró frente al espejo, ajustándose el cuello de su uniforme de sheriff de la Marina. La insignia pulida brillaba débilmente, aunque su reflejo parecía más pesado de lo que debería. En la cocina, Frank tomaba café, ya vestido con su vieja chaqueta formal de la Asociación de Veteranos, con algunas insignias de servicio aún adheridas a la tela. Blitz yacía junto a la puerta, con los ojos alerta, sintiendo la tensión que llenaba la habitación. Adam dudó. «No tenemos que ir si no te apetece», dijo, con voz tranquila pero insegura. Frank negó con la cabeza. «He enfrentado cosas peores que unos cuantos discursos y banderas dobladas. Además, ese perro también tiene algo que decir, aunque no hable nuestro idioma». Blitz levantó la cabeza al oír sus voces, moviendo las orejas como si lo entendiera. Adam se arrodilló a su lado y le abrochó la correa con suavidad. «¿Estás listo, amigo?» Blitz parpadeó una vez y apoyó el hocico en la mano de Adam, tranquilo pero decidido. El trayecto hasta Dead Man's Canyon duró casi una hora, serpenteando por carreteras estrechas donde la nieve aún se aferraba a los pinos. En el asiento trasero, Blitz se sentó erguido, con la mirada fija en el horizonte. Frank se giraba de vez en cuando para mirarlo. «¿Sabe a dónde vamos?», murmuró el anciano. Adam no respondió. Apretó las manos sobre el volante cuando el contorno del cañón apareció entre los árboles. Una oscura cicatriz tallada en la montaña donde el viento parecía no descansar nunca. Cuando llegaron, varias filas de vehículos ya se alineaban en el estrecho claro. Los agentes uniformados estaban firmes, con las placas brillando bajo la tenue luz del sol. Entre ellos se encontraba la doctora Emma Hayes, vestida con un grueso abrigo gris y una bufanda de lana, con una cámara colgada al cuello. Se había ofrecido como fotógrafa voluntaria del evento. Vio a Adam cuando salió del todoterreno y le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. «No pensaba que vendrías», dijo. Adam esbozó una leve sonrisa. «Yo tampoco». Sus ojos se suavizaron al ver a Blitz salir junto a él. «Se ve mejor, más fuerte, algunos días más que otros», respondió Adam. «Pero lo está intentando». Emma extendió una mano, con la palma abierta. Blitz olfateó una vez y luego se inclinó ligeramente hacia ella, aceptando su presencia. «Buen chico», susurró. Cuando comenzó la ceremonia, la gente se reunió cerca del monumento de piedra en el que estaban grabados los nombres de los agentes y perros fallecidos. El sonido del viento que soplaba entre las paredes del cañón traía consigo un zumbido bajo, como un suspiro lejano. Adam y Frank ocuparon sus lugares cerca del frente, con Blitz sentado obedientemente entre ellos. El jefe de policía, un hombre alto de unos 50 años llamado Harold Granger, subió al podio. Llevaba su uniforme de gala y una hoja de notas doblada. «Nos reunimos hoy para honrar a aquellos que dieron su vida en el cumplimiento de su deber», comenzó. «Entre ellos, nuestros compañeros que nunca pidieron medallas ni elogios, nuestros agentes K-9. Mientras hablaba, la mirada de Adam se desvió hacia el monumento. La lista de nombres brillaba débilmente bajo una fina capa de escarcha. Sus ojos encontraron una inscripción que le oprimía el pecho. El agente Mark Danner y el K-9 Blitz, muertos en acto de servicio. 2023. A su lado, Blitz se había quedado inmóvil, con la mirada fija en el mismo punto, el cuerpo tenso y un gemido sordo escapándose de su garganta. Adam sintió que la correa temblaba. Frank se dio cuenta. «Tranquilo, chico», le susurró, posando una mano sobre el lomo de Blitz. Pero Blitz no se relajó. Su respiración se aceleró y sus orejas se aplastaron contra la cabeza cuando el eco de una trompeta comenzó a llenar el cañón. La inquietante melodía de la corneta se elevó en el aire frío, con notas que se doblaban suavemente contra el viento. Adam se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Blitz. «Estamos en casa, amigo», dijo en voz baja, apretando la correa con su mano enguantada. Se acabó. La mirada de Blitz se posó en él, con sus ojos ámbar llenos de algo humano, dolor, recuerdo, comprensión. Entonces, lentamente, el perro levantó la cabeza hacia el borde del cañón y soltó un largo aullido que resonó en el aire.
Comenzó como un rugido sordo que se convirtió en un grito puro y evocador que se propagó por los acantilados. El sonido silenció a la multitud. La corneta se detuvo a mitad de la nota. Incluso el viento pareció calmarse. Blitz se mantuvo erguido, con el pecho agitado, la cola inmóvil, su voz reverberando contra las paredes de piedra y regresando como un coro de las propias montañas. No era un grito de miedo ni de dolor. Era una despedida. Cuando el aullido se desvaneció, no se oyó nada más que el susurro de la brisa entre los árboles. Adam sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano y acarició la cabeza de Blitz, susurrando. «Buen chico, lo has conseguido». Frank se secó una lágrima. «No solo se está despidiendo de su compañero», dijo en voz baja. «Nos está diciendo a todos que es hora de volver». Emma levantó la cámara, con las manos temblorosas, y pulsó el obturador. La imagen capturó a Blitz enmarcado por el cañón, con la cabeza inclinada hacia el cielo y el monumento detrás de él brillando débilmente. Bajó la cámara lentamente, con una expresión indescifrable. Después de la ceremonia, la gente se acercó a Adam, estrechándole la mano y susurrándole palabras de respeto. Un oficial, el teniente Mason Price, un hombre fornido de unos 40 años con barba recortada y rostro amable, le dio una palmada en el hombro. «Tu perro hizo algo increíble», le dijo. Eso fue más poderoso que cualquier discurso. Adam asintió. Se ha salido con la suya con palabras. Price se rió entre dientes. «Si alguna vez quieres volver a inscribirlo, podría mover algunos hilos. Hay un programa de terapia K9 que está comenzando en Helena». «Lo pensaré», dijo Adam, aunque su tono transmitía incertidumbre. Mientras tanto, Emma estaba de pie cerca del sub, revisando las fotos de su cámara. Cuando Adam se acercó, le mostró la pantalla. «Mira esto», dijo en voz baja. La foto mostraba a Blitz en pleno aullido, con su silueta recortada contra la pálida luz del cañón. La emoción de su postura era innegable. El dolor y la elegancia se entrelazaban. «Voy a llamarla el perro que recordaba». Emma dijo, «Deberías dejarme enviarla al Evergreen Gazette. La gente tiene que ver esto». Frank, que lo había oído desde su silla, asintió con aprobación. «Hazlo», dijo. «Al mundo le vendría bien recordar que algunos corazones nunca dejaron de servir». Adam dudó un momento y luego asintió. «De acuerdo, pero asegúrate de decirles que no era solo un perro el que recordaba. Éramos todos nosotros». Mientras se preparaban para marcharse, Adam ayudó a Frank a subir al coche, mientras Blitz se sentaba en silencio en la nieve, mirando el cañón por última vez. El viento sopló a su alrededor, llevando consigo el débil eco de las últimas notas de la trompeta. Adam se agachó junto a su viejo compañero y le susurró, «Está orgulloso de ti, Blitz. Donde quiera que esté, te ha oído». Blitz bajó la cabeza, apoyó el hocico en la palma de Adam y exhaló profundamente, como si liberara lo último que le atormentaba. Cuando finalmente se marcharon, Emma los vio desaparecer por la carretera, con la nieve arremolinándose detrás de las ruedas del todoterreno. Miró una vez más hacia el monumento y susurró para sí misma, «Algunas despedidas no terminan, simplemente se convierten en algo hermoso». A la mañana siguiente, la foto apareció en Internet, compartida por el periódico local con el pie de foto. El perro que recordó una despedida canina que conmovió a toda una ciudad. En cuestión de horas, cientos de personas comentaron, agradeciendo a Adam y Blitz por recordarles el valor, la lealtad y el amor que nunca muere. En la casa de los Lawson, Frank se sentó en el porche con el periódico doblado en su regazo. Blitz yacía a su lado. Él se rió suavemente. «Ahora eres famoso, soldado». Blitz ladeó la cabeza y movió suavemente la cola sobre el suelo de madera. Por primera vez, cuando el viento sopló por el valle, no trajo consigo fantasmas, solo paz. La semana después del funeral transcurrió en silencio, como el silencio que sigue a una larga tormenta. Evergreen Valley parecía respirar con más facilidad. La nieve de los tejados comenzó a derretirse, dejando rayas oscuras de tejas mojadas bajo el sol invernal. Blitz había cambiado desde el viaje al cañón del hombre muerto. Dormía más profundamente, comía mejor
y ya no se sobresaltaba con los ruidos repentinos. Pero por la noche seguía patrullando el pasillo, caminando silenciosamente entre la habitación de Frank y la puerta principal como un centinela que se negaba a descansar. Una noche, Adam regresó tarde a casa desde la estación. Las carreteras estaban resbaladizas por la nieve derretida que se había vuelto a congelar, formando una fina capa de hielo. Aparcó junto al porche, con las luces del salón brillando débilmente a través de las cortinas. Dentro, Frank estaba leyendo una copia gastada de El viejo y el mar, con las gafas resbalándose por la nariz. Blitz estaba tumbado junto a la ventana, con la cabeza apoyada en las patas. Cuando Adam entró, Blitz levantó la cabeza brevemente y volvió a acomodarse tras percibir su olor. «Estás despierto hasta tarde», dijo Adam, colgando el abrigo. Frank sonrió. «Los viejos no duermen mucho, dormimos por turnos». Adam se rió y se sirvió una taza de café. La casa olía ligeramente a madera de pino y al guiso que Frank había cocinado antes. Volvía a sentirse como un hogar, estable, vivo, sin la sombra del dolor. Pero esa paz no duraría toda la noche. Alrededor de las 2 de la madrugada, el viento se intensificó y silbaba a través de las rendijas del revestimiento. Las luces de la cocina parpadearon una vez y luego se apagaron por completo. Frank se movió en la cama. La repentina oscuridad lo sacó de sus sueños. En el pasillo, Blitz levantó la cabeza, moviendo las orejas. Un leve sonido, metal raspando suavemente contra el vidrio, rompió el silencio. Sus ojos se agudizaron, su cuerpo se tensó. Abajo, una ventana se abrió con un crujido. Le siguió el sonido de botas crujiendo suavemente contra la escarcha rota. Una figura se movió entre las sombras. Un hombre de unos 30 años, delgado, vestido con una sudadera con capucha negra y vaqueros rotos. Se llamaba Kyle Dorsey, un vagabundo que llevaba semanas robando en las cabañas del valle. Llevaba una linterna con cinta roja en la lente, cuyo haz de luz era débil y estrecho. El hombre murmuró entre dientes mientras se deslizaba por la ventana y se guardaba en el bolsillo un reloj de plata que había en la encimera de la cocina. Las fosas nasales de Blitz se dilataron. Se levantó silenciosamente de su lugar cerca de la puerta de Frank, con la cola baja y los músculos tensos. El perro se movió por el pasillo con la precisión fantasmal de un canino entrenado. El leve crujido del suelo bajo los pies del intruso fue suficiente. Blitz gruñó, un sonido grave y primitivo que resonó en la oscuridad como un trueno sobre la piedra. El hombre se quedó paralizado, apuntando con la linterna hacia el sonido. ¿Qué demonios? Blitz salió disparado de las sombras. Su ladrido rasgó el aire, crudo y poderoso, el tipo de sonido que sacude el corazón antes de que la mente pueda asimilarlo. Era la primera vez que alguien oía su voz desde la explosión del cañón. Kyle trastabilló hacia atrás, chocando contra la mesa y tirando una lámpara al suelo. Blitz se abalanzó sobre él, derribándolo, mostrando los dientes pero sin morder. El hombre gritó, tratando de protegerse la cara. Blitz le inmovilizó el brazo con la pata, gruñendo profundamente desde el pecho. El ruido despertó a Frank al instante. «¡Blitz!», gritó, buscando a tientas su silla de ruedas. Su voz temblaba, no por miedo, sino por darse cuenta de lo que estaba oyendo. El sonido de la vida volviendo. Blitz volvió a ladrar, cada vez más fuerte, lleno de determinación. Frank se dirigió en silla de ruedas al vestíbulo y vio la silueta del intruso retorciéndose bajo el peso del perro. «Buen chico», susurró. «Sujétalo». Cogió el teléfono de la mesita y gritó con voz ronca. «Adam, hay alguien en la casa». Adam tardó menos de 3 minutos en responder. Acababa de entrar en el camino de acceso después de recibir una llamada nocturna de la central, cuando vio un leve movimiento a través de la ventana delantera. Su mano se dirigió a la funda de su arma mientras irrumpía por la puerta. «¡Policía, no se mueva!», gritó, con una voz que atravesó el caos. Kyle se quedó paralizado, jadeando. Blitz mantuvo la posición, con los dientes afilados y los ojos brillantes bajo la tenue luz de la linterna de Adam. Adam se movió rápidamente, esposó al hombre y lo puso de pie.
Has elegido la casa equivocada, murmuró Adam. Kyle estaba pálido. Ese perro está loco, casi me mata. Dama Adam miró a Blitz, que todavía temblaba por la adrenalina. Confía en mí, dijo en voz baja. Si hubiera querido, no estarías hablando. Una vez que el intruso estuvo bajo control, Adam se arrodilló junto a Blitz. El pecho del perro se agitaba, pero sus ojos ahora estaban tranquilos, claros como no lo habían estado en meses. ¿Estás bien, amigo?, murmuró. Blitz presionó su nariz contra el hombro de Adam y movió la cola una vez. Frank se acercó con la silla de ruedas, con el rostro lleno de orgullo y algo parecido al asombro. Ha ladrado, dijo en voz baja. Lo he oído. ¿Me oyes, hijo? Ladró. Adam sonrió, con la voz entrecortada. Sí, papá. Lo he oído. Frank miró a Blitz y negó con la cabeza, maravillado. A veces, dijo, para olvidar el dolor, hay que recordar quién se era. Por la mañana la historia ya se había difundido. El ayudante del sheriff Mason Price se presentó para procesar la escena y detener a Kyle Dorsey. Era un hombre de hombros anchos, de unos 40 años, con ojos amables bajo su gorra de patrulla. He oído la noticia en la radio, dijo sonriendo. El viejo soldado y su perro han detenido a un ladrón, ¿eh? Supongo que hacéis un buen equipo. Frank se rió entre dientes. Él hizo el trabajo, yo solo supervisé. Price acarició la cabeza de Blitz con cautela. Eres especial, chico. ¿Alguna vez has querido volver a trabajar en la policía? Seguro que podríamos conseguirte una placa. Adam sonrió. Está jubilado, pero creo que acaba de encontrar un nuevo propósito. Más tarde, esa misma tarde, la doctora Emma Hayes se pasó por allí después de leer el informe en Internet. Llevaba un abrigo azul marino, nieve en su cabello castaño rojizo y un periódico doblado. ¿Ya has visto esto?, preguntó, entregándoselo a Adam. En la portada del Evergreen Gazette, bajo el titular Un veterano y un olvidado K9 se salvan mutuamente de la oscuridad, había una foto de Blitz sentado orgulloso junto a la silla de ruedas de Frank. El subtítulo decía, Destrozados por la guerra, tanto el hombre como el perro vuelven a encontrar su voz. Frank se quedó, mirando el periódico durante un largo rato, con los ojos empañados. Lo hacen parecer más bonito de lo que fue, dijo, aunque su voz tenía una rareza inusual. Emma sonrió. A veces, lo bonito es lo que la gente necesita. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Adam se quedó junto al porche con Blitz. El perro miraba fijamente la calle tranquila, la misma calle que solía patrullar con Adam años atrás. «Lo hiciste bien anoche», dijo Adam. «Ese ladrido sonaba como tú otra vez». Blitz movió la cola una vez y luego apoyó la cabeza contra la pierna de Adam. Desde dentro, la voz de Frank se oía débilmente a través de la puerta abierta, tarareando la misma vieja melodía que Margaret solía cantar mientras cocinaba. Por primera vez, el sonido no le dolía. Le tranquilizaba. Y cuando el viento volvió a soplar esa noche, no sacudió la casa ni despertó a los fantasmas de los sueños de Blitz. Simplemente trajo el eco de ese único ladrido triunfante, un recordatorio de que algunos silencios están destinados a romperse. La noticia sobre Blitz se difundió más rápido de lo que nadie esperaba. En cuestión de días, comenzaron a llegar mensajes a la casa de los Lawson, cartas de veteranos, policías e incluso niños que habían visto la foto de Blitz junto a la silla de ruedas de Frank. Palabras como esperanza, sanación y gracias llenaban los sobres. Para Frank era algo humilde, casi surrealista. Había pasado tanto tiempo evitando el mundo solo para descubrir que su tranquila vida con un perro herido había conmovido de alguna manera a tantos corazones. Una semana más tarde, la doctora Emma Hayes volvió a pasar por la casa. Llevaba una gruesa parca verde sobre su bata, con el pelo recogido bajo un gorro de lana. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío, pero su sonrisa era cálida. Blitz corrió a saludarla, moviendo suavemente la cola. «Se ve muy bien», dijo ella, arrodillándose para acariciarle detrás de las orejas. «Nuestro héroe local». Adam se rió entre dientes, apoyándose en la barandilla del porche.
Ha estado aprovechando ese título para conseguir golosinas gratis toda la semana. Emma sonrió antes de ponerse seria. En realidad, vine a hablar de algo. Le entregó a Frank un folleto titulado Compañeros Terapéuticos para Veteranos. Es un programa del Centro Comunitario Evergreen. Emparejan perros entrenados con veteranos que sufren traumas o soledad. Blitz ya encaja en el perfil. Creo que él y tú podrían ser perfectos para ello. Frankhead, hojeando el folleto. Perros de terapia, ¿eh? ¿Te refieres a sentarse y dejar que unos desconocidos lo acaricien? Emma se rió suavemente. Es más que eso. Estas sesiones ayudan a los veteranos a reconectar. Algunos llevan años sin hablar con nadie. Y he visto cómo reacciona Blitz con las personas que sufren. Él escucha, Frank. No se limita a quedarse sentado. Adam puso una mano sobre el hombro de su padre. Podría ser bueno para los dos. Frank suspiró. Supongo que no pasa nada por intentarlo. El martes siguiente llegaron al Evergreen Community Center. El lugar olía ligeramente a café y a cera para suelos. Las paredes estaban cubiertas de carteles que mostraban a veteranos sonrientes y perros de servicio. Dentro de la sala principal había una docena de personas sentadas en semicírculo. Algunas eran jóvenes, otras tenían el pelo canoso y se movían lentamente. Un hombre, Harold Hank Murdoch, llevaba una chaqueta marina descolorida y un bastón en la mano izquierda. Otra, Linda Carver, una mujer de unos 50 años con el pelo muy corto y una pierna ortopédica, estaba sentada junto a un Golden Retriever que no dejaba de darle empujoncitos en la mano. Frank entró en silla de ruedas, cohibido ante las miradas curiosas. Blitz se quedó a su lado, tranquilo pero alerta. Emma se reunió con ellos a mitad de camino, con una carpeta en la mano. Tú te sentarás aquí, Frank. Deja que Blitz se acomode. La primera sesión comenzó de forma incómoda. Una consejera llamada Dra. Renee Walker, una mujer amable de unos 40 años con unos tranquilos ojos grises y una voz tan suave como la nieve, animó a todos a presentarse. No estamos aquí para hablar de la guerra, dijo. Estamos aquí para hablar de lo que nos ayuda a seguir adelante. Cuando llegó el turno de Frank, dudó. Frank Lawson, veterano del ejército, jubilado desde hace más tiempo que yo, me gusta admitirlo. Este es Blitz. Él también ha pasado por algunas batallas. Bajó la mirada. Blitz lo miró como si entendiera las palabras no dichas. Supongo que los dos necesitábamos una razón para dejar de escondernos. La sala quedó en silencio durante un momento antes de que Hank se riera. Bueno, esa es una razón tan buena como cualquier otra. A medida que avanzaba la sesión, Blitz se convirtió en el centro de gravedad silencioso. Uno por uno, los veteranos se acercaron a él, primero atentos, luego ansiosos. Linda se arrodilló a su lado, rascándole el cuello mientras le susurraba algo que le hacía brillar los ojos. Otro hombre, que apenas había hablado en toda la sesión, extendió su mano protésica y sonrió cuando Blitz apoyó su hocico suavemente contra ella. Al final de la hora, incluso Frank parecía diferente. La rigidez de sus hombros se había suavizado. Cuando el consejero le agradeció por compartir a Blitz, él solo asintió con la cabeza, incapaz de ocultar la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. Durante las siguientes semanas, las visitas se convirtieron en una rutina. Todos los jueves, Frank y Blitz acudían al centro. Blitz aprendió a percibir cuando alguien lo necesitaba. Se acercaba a una rodilla temblorosa o apoyaba la cabeza en una mano temblorosa. Frank también comenzó a abrirse, compartiendo historias de su unidad, de las risas en las noches del desierto y de cómo perdió a Margaret. Pero encontró una razón para volver a despertar gracias a la lealtad silenciosa de un perro, que se negaba a rendirse. Una tarde, el centro celebró un evento abierto llamado Día de las Manos Sanadoras, al que invitó a las familias y a los habitantes del pueblo para que presenciaran el progreso de los veteranos y sus compañeros. El salón principal estaba decorado con banderas y guirnaldas, y los periodistas locales del Evergreen Herald se presentaron para cubrir la noticia. Adam llegó directamente de la oficina del sheriff, todavía con el uniforme puesto, con las botas chirriando por el barro del exterior.
Encontró a Emma colocando sillas cerca de la entrada y se acercó para ayudarla. No tenías por qué venir, le dijo ella, sonriéndole. ¿Cómo iba a perdérmelo?, respondió Adam. Además, he oído que la estrella del espectáculo es una celebridad de 4 patas. Cuando la gente ocupó sus asientos, el doctor Walker tomó el micrófono. Antes de empezar, me gustaría compartir una historia que resume en qué consiste realmente este programa. Trata sobre un hombre que creía que sus mejores años habían quedado atrás y un perro que había olvidado cómo vivir. Juntos nos recordaron que la curación no se produce por sí sola. Frank se acercó en su silla de ruedas, con Blitz a su lado. La sala se quedó en silencio. Blitz se sentó obedientemente a su lado mientras Frank observaba a la multitud. Sus manos temblaban ligeramente sobre las ruedas de la silla, pero su voz era firme. Pasé mucho tiempo pensando que estaba acabado. Perdí a mi esposa, perdí mis piernas, perdí al hombre que solía ser. Entonces apareció este perro. Un perro que había visto demasiado, igual que yo. No nos recuperamos el uno al otro de la noche a la mañana. Simplemente seguimos apareciendo. A veces, eso es todo lo que es la curación. Se agachó y acarició la cabeza de Blitz. El perro levantó la pata y la posó suavemente sobre la rodilla de Frank. El gesto provocó un murmullo colectivo entre el público. Alguien en la parte de atrás empezó a aplaudir, luego otro, hasta que toda la sala se puso en pie. Emma estaba al borde de la multitud, con los ojos brillantes. Adam, de pie a su lado, susurró. No había hablado así en años. Tampoco Blitz, respondió Emma en voz baja. Ahora hablan el mismo idioma. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Adam y Emma ayudaron a Frank a volver a la furgoneta. Lo has hecho muy bien, papá, dijo Adam sonriendo. Frank sonrió. No está mal para un anciano y su perro, dijo mirando a Emma. Tenías razón, doctora. Supongo que la curación es contagiosa. Emma se rió. Lo tomaré como un cumplido. Mientras cargaban, una periodista se acercó a ellos. Era una joven con rizos oscuros y un bloc de notas bajo el brazo. Señor Lawson, preguntó, ¿puedo citar algo de lo que ha dicho sobre venir aquí? Frank asintió. Claro, solo asegúrese de escribir bien el nombre de Blitz. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, Adam notó la diferencia en el rostro de su padre, más luminoso, de alguna manera, más libre. Blitz dormitaba cerca de la chimenea, con las patas temblando en sueños, mientras Frank tarareaba suavemente la misma melodía que a Margaret le encantaba. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, silenciosa y suave, como si el mundo mismo hubiera decidido empezar de nuevo. A finales de marzo, la nieve se había derretido en suaves riachuelos que trazaban caminos por las colinas de Evergreen Valley. El aire traía el débil aroma de pino y tierra húmeda, el tipo de fragancia que prometía la primavera. La casa de los Lawson se encontraba en silencio bajo el primer tramo de cielo azul claro en meses. Blitz yacía estirado bajo el porche, con la cabeza apoyada en el regazo de Frank. El anciano estaba sentado envuelto en una manta de lana, con la silla de ruedas colocada para recibir la luz del sol. Una radio en la mesa del porche crepitaba suavemente, reproduciendo una vieja melodía militar, una que no había escuchado desde sus 20 años. Frank tarareaba, con los dedos golpeando ligeramente la espalda de Blitz. ¿Te acuerdas de esta, amigo?, murmuró. Blitz movió las orejas y entrecerró los ojos con satisfacción. La respiración del perro seguía el ritmo de la canción, lenta, constante y segura. Dentro, Adam estaba ocupado clavando clavos en una placa de madera, mientras Emma Hayes cepillaba cuidadosamente el serrín. Llevaban horas trabajando juntos, dando forma a un monumento que pronto se erigiría cerca del límite de la propiedad, una sencilla piedra rodeada de postes de cedro grabados en honor a los quines caídos y a sus cuidadores. Era idea de Emma, pero Adam había insistido en hacer el trabajo él mismo. Por ellos, había dicho, y por Blitz. Ricky Monroe estaba sentado cerca, en los escalones, con la muleta apoyada en la barandilla. El chico había ganado confianza en los últimos meses. Seguía cojeando, pero ahora su sonrisa era más brillante, menos cautelosa. Llevaba una gorra de béisbol con el nombre de Blitz cosido torpemente en la parte delantera,
un regalo que había hecho con el kit de costura de su madre. ¿Ya casi hemos terminado?, preguntó. Blitz se está aburriendo de vernos trabajar. Adam se rió. Está supervisando. Hay una gran diferencia. Emma sonrió y le entregó a Ricky un pincel pequeño. Entonces nuestro supervisor se merece un toque final. ¿Quieres ayudarnos con las letras? Juntos pintaron la última línea con trazos gruesos y cuidadosos. Nunca nos abandonaron. Simplemente encontraron el camino a casa. Cuando terminaron, Adam dio un paso atrás y se quedó mirando las palabras. La luz del sol se reflejó en la pintura dorada, haciéndola brillar contra la piedra gris. Perfecto, dijo en voz baja. Frank se acercó en su silla de ruedas, con Blitz acariciándole el brazo. El anciano miró la placa, sus ojos recorriendo cada letra como si leyera una oración. Lo has hecho bien, hijo, dijo con voz ronca, pero llena de orgullo. Por todos ellos. Adam asintió con la cabeza y tragó saliva. No es solo por ellos, papá. También es por ti, por mamá. Frank sonrió levemente y su mirada se suavizó. A tu madre le habría encantado esto. Tenía debilidad por los héroes, especialmente por los peludos. Blitz ladró una vez, barriendo el suelo con la cola. El sonido hizo reír a todos, el tipo de risa que surge con facilidad después de un largo invierno de silencio. Más tarde, se reunieron en el porche mientras el sol de la tarde se ponía, pintando todo de oro. Emma sirvió té caliente en tazas de hojalata, mientras Ricky lanzaba una pelota perezosamente hacia Blitz, que fingió ignorarla hasta que el niño dejó de mirar, y entonces se abalanzó sobre ella y la llevó triunfalmente de vuelta. Frank se rió entre dientes. Presumido. Emma se sentó junto a Adam en la barandilla del porche. La calidez entre ellos era silenciosa, pero inconfundible. Está feliz, dijo ella, viendo a Blitz apoyar la cabeza en el regazo de Ricky. Sí, respondió Adam en voz baja. Creo que todos lo estamos. Frank se inclinó hacia adelante, apoyando la mano sobre sus hijos. Sabéis, solía pensar que el hogar era solo un lugar, un techo, 4 paredes. Sus ojos brillaron mientras miraba a Adam y Emma, y luego a Blitz. Pero no es así. Son las personas y las criaturas a las que vuelves. Así que, gracias, hijo. Y gracias, Blitz. Ambos me habéis ayudado a encontrar el mío de nuevo. Adam no dijo nada, solo apretó la mano de su padre, un gesto que decía más que cualquier palabra. Mientras el cielo se teñía de ámbar, la radio volvió a tocar una melodía familiar, una suave marcha instrumental de los viejos tiempos. El sonido flotaba en el aire, envolviéndolos como un recuerdo que ya no dolía. Blitz se movió, levantando la cabeza como si estuviera escuchando. Sus orejas se movieron hacia el horizonte, donde los últimos restos de nieve brillaban bajo la luz que se desvanecía. Se levantó lentamente y salió del porche, quedándose en el jardín con la luz del sol derramándose sobre su pelaje. Por un momento, su silueta se alargó oscura contra el suelo, una sombra tanto de lo que había sido como de lo que se había convertido. Ricky lo observó con asombro. Parece que está protegiendo algo, susurró. Frank sonrió. Está protegiendo todo lo que importa. Blitz se volvió hacia ellos, moviendo lentamente la cola, con los ojos tranquilos y claros. Luego se acercó a la silla de Frank y apoyó suavemente la cabeza contra la rodilla del anciano. El momento quedó suspendido en el aire, frágil y perfecto, como la última nota de una canción que no quería terminar. El sol se deslizó más abajo detrás de los pinos, proyectando largas rayas doradas sobre el porche. El mundo volvió a estar en silencio, no el silencio pesado del dolor, sino la tranquilidad pacífica que viene después de la curación. Frank cerró los ojos, con la mano aún descansando sobre la cabeza de Blitz. «Ya estamos en casa», susurró. «Todos nosotros». La radio crepitó por última vez y la canción se desvaneció en la estática. El viento se levantó, llevando consigo el débil sonido de risas, ladridos y vida. Prueba de que algunas cosas que una vez se rompieron aún podían volver a estar completas. Y a medida que el crepúsculo se intensificaba, Blitz se acostó una vez más junto a la silla de Frank, con los ojos entrecerrados, la calidez de la casa a sus espaldas y las voces de su familia a su alrededor. Por primera vez en años,
No había fantasmas en sus sueños, solo el ritmo constante de los corazones que finalmente habían encontrado su camino a casa. A veces, los mayores milagros de Dios no llegan como truenos en el cielo o voces del cielo. Llegan silenciosamente a través del amor de un perro leal, la calidez de una familia y el valor de perdonarnos a nosotros mismos. Blitz era más que un héroe canino. Era un recordatorio de que incluso las almas más rotas pueden sanar cuando la fe y la bondad nos guían. En nuestra vida cotidiana, a menudo pasamos por alto las pequeñas bendiciones, la sonrisa de un desconocido, la lealtad de una mascota, el consuelo de alguien que simplemente escucha. Pero estos son los suaves susurros de Dios que nos llaman de vuelta a casa, a la esperanza, a la compasión y al amor. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que pueda necesitar recordar que Dios sigue obrando a través de los momentos cotidianos y los corazones humildes. Deja un comentario a continuación y cuéntanos qué parte te ha emocionado más. Y si crees que el amor nunca muere, que la redención es real y que Dios sigue velando por cada alma viviente, escribe amén en los comentarios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que cada corazón herido encuentre el camino a casa, igual que Blitz.